Cuba Información. Apenas son noticia los miles de deportados desde Estados Unidos, procedentes de Centroamérica, deportados a través de redadas masivas a miles de personas sin papeles en aquel país, en Estados Unidos, que son llevados por la fuerza a sus países de origen. Estamos hablando de que en la administración Obama han sido 2,5 millones de personas deportadas, una gran parte, el 43%, de países como México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Han sido 462.000 el año pasado, es decir, estamos hablando de 1.265 personas deportadas desde Estados Unidos al día. Sin embargo, el foco de atención mediático lo ponen los grandes medios de comunicación en la situación de otro tipo de migración, diríamos migración de primera clase, que es la migración cubana también a Estados Unidos, que tiene el privilegio migratorio de tener una ley que la ampara, que le ofrece bueno, pues todo tipo de ventajas sociales y la residencia, recordemos, al de 1 año a través de la ley de ajuste cubano. Durante estos días ha empezado el dispositivo para tratar de solventar, de arreglar el problema o la crisis migratoria formada por cerca de 7.000 cubanos y cubanas varados, nos dicen, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, personas a las que indudablemente se tenía que dar una solución. Ya han empezado a viajar de manera segura desde Costa Rica rumbo a Estados Unidos. Recordemos, para entrar a Estados Unidos y acogerse como supuestos refugiados en aquel país. Bueno, pues vamos a hablar de esto, que sin duda es uno de los grandes, yo diría, de las grandes hipocresías políticas de estos años. Y vamos a hablar con nuestros compañeros y compañeras, con Sarayú Ali, tenemos también a Raquel Cadet, la presidenta de la FACRE, y a Ivana Belén Ruiz, que nos visita también después de unos cuantos meses en un periplo, sobre todo ha estado allá por tierras portuguesas. Una de las cosas que creo que es más importante dentro de este tema a destacar es la política de pies secos, pies mojados, y por otra parte la propia ley de ajuste cubano, ¿no? En cuanto a la ley de ajuste cubano, creo que es una clara reminiscencia de todo lo que fue la propia política que se desarrolló durante la Guerra Fría, que continúa a pesar de los muchos inputs que han venido para que la quiten de una vez por todas, y no solo por un cambio geopolítico increíblemente grande, sino también por la propia irracionalidad de su existencia, ¿no? Pero por otro lado también la política de pies secos y pies mojados, que muestra un poco toda la hipocresía que hay detrás de la propia política migratoria estadounidense, ¿no? Y en estos casos es donde más se ve, es decir, todos los esfuerzos que ahora están poniendo administrativamente hablando para acoger a estas personas, que también, además el término acogerlo, toda la relevancia que hay detrás de los propios conceptos que se utilizan, que es bastante llamativo en estos casos, ¿no? Son justamente los mismos, bueno, quiero decir, se desarrollan en la misma línea de los que Estados Unidos promueve para expulsar a población a Centroamérica en condiciones infrahumanas, ¿no? Y yo creo que eso es una de los dobles raseros que muchas veces no se profundizan en los medios de comunicación, y mucho más con estos casos donde hay tantos intereses de por medio. Y por otro lado también una de las cosas que me parece muy llamativa en torno a eso, y va un poco ligado con todo el tema de los conceptos que comentaba antes, es los medios de comunicación cómo lo han cubierto como población refugiada. De hecho, el país ha hablado de los refugiados de América y ha llamado esto una crisis humanitaria. Y a mí me parece muy llamativo todo esto, y me parece muy digno de destacar, porque es aprovecharse del contexto internacional que está dándose incluso en los medios de comunicación, porque hoy en día, lamentablemente, el hablar de refugiados evidentemente nos lleva a una imagen que los propios medios de comunicación han creado, y intentan relacionar ese mismo concepto, esos mismos términos,
situación de acogimiento, personas refugiadas, crisis humanitaria, para que lo relacionemos con una realidad de partida caótica, etcétera, ¿no? Y en donde una vez más Estados Unidos aparece como el salvador de estas personas, ¿no? Es decir, me parece de una calaña muy baja por parte de los medios de comunicación, a la que por otro lado no dejamos de estar acostumbrados ya, pero también la manera en la que Estados Unidos va a perfilar este nuevo momento político que está enfrentando, sobre todo incluso en el marco de las negociaciones que se están abriendo, ¿no? de retomar relaciones, etcétera. Es decir, se están viendo también cuáles son las bazas que van a jugar cada uno de los agentes, y en este caso Estados Unidos pues se sigue colocando a sí mismo como el protector de personas que escapan de un régimen, ¿no? Y eso es una imagen que perdura y bueno, lamentablemente lo seguimos viendo y es lo que se está aconteciendo estos días. Bueno, pues hoy tenemos la presencia en nuestra tertulia de Raquel Cadet, que es la presidenta de la FACRE, la Federación de Asociaciones de Cubanos y Cubanas que residen en España, en el Estado español. Y bueno, nos ha parecido interesante su presencia para comentar, ¿no?, en calidad también de representante de una emigración cubana, en este caso en el Estado español, ¿qué le parece todo esto? Sí, buenas noches. Bueno, primeramente, como dijo la compañera Ivana, ¿no? No vamos a ser repetitivos lo que ya conocemos, pero sí me gustaría, primeramente, decirte que, bueno, que mi modesta opinión la voy a hacer en este caso como cubana, pero también como representante de varias personas y de varias asociaciones que están en el Estado español y que nos sentimos inmigrantes. ¿Qué sucede? Yo lo veo desde un punto de vista. Yo pienso que la inmigración como fenómeno, ¿no?, es un fenómeno que es histórico para la humanidad y que, bueno, la inmigración, cada persona tiene el derecho de poder inmigrar por las razones que tenga como en su persona como un objetivo. Existe la posibilidad de que cada ser humano determine cuándo y por qué y en qué condiciones desea emigrar. Partiendo de esto, hay que tener primeramente un respeto por todas aquellas personas que han decidido cambiar su estatus, su forma, su lugar de vivir en cualquier parte del mundo. En el caso de los cubanos, bueno, los grandes medios siempre han tratado de manipular la información y de poner a la inmigración cubana como exiliados, como personas que huyen de su país por un supuesto régimen, una supuesta dictadura, que ya sabemos que es el cliché histórico que nos ha dado siempre el imperialismo a la inmigración cubana. Yo parto del punto de vista de que, bueno, la inmigración cubana es una inmigración económica, pero es económica la que emigra de África, es económica la que emigra de cualquier país del contexto geográfico de América Latina, o de un propio país desarrollado como estamos ahora mismo aquí en Europa, y estamos precisamente en un estado donde actualmente, si empezamos a sacar las estadísticas del año 2008 hasta el momento, hay que ver el porcentaje de inmigrantes del Estado español que están fuera de España. Y entonces tendríamos que hacer una evaluación y comparar la inmigración en el mundo actualmente, por qué emigra, independientemente de que hayan casos aislados que emigren por otras situaciones que no sean motivos económicos. En el caso nuestro, pues a mí realmente, yo primero que estoy muy contenta porque esta situación actual que hay actualmente con estas personas que están en Costa Rica, bueno, pues se ha buscado una solución de que empiecen ya a llegar a su destino final, que era llegar a pisar tierra estadounidense. Hay que señalar, bueno, la forma organizada que los países que intervienen, como el caso de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, tratan la manera de dar una solución ordenada y que, bueno, que van a llegar a buen término. Esperemos que cuando pisen tierra estadounidense también puedan esas personas alcanzar su sueño dorado, por lo que están ahora mismo en esa situación, y que realmente puedan gozar del privilegio de esa ley de ajuste cubano. Hasta ahí. Ahora, ¿qué sí me gustaría a mí señalar? Históricamente se trata, y los medios, el país y otras prensas amarillas han tratado de seguir culpando que estos cubanos están en una situación ahora mismo infrahumana, la crisis humanitaria que hay con estos 8.000 cubanos, y que la culpa de esto es Cuba, como siempre, es el régimen que hay en Cuba, es el gobierno de Cuba. Sin embargo, no hay ningún periódico que haya podido señalar cuál es la causa de esta inmigración. Porque realmente no se dice, no aparece en ningún periódico, en ninguna prensa, en ningún medio, que hay una inmigración cubana que ha sido alentada
alentada totalmente desde el año 1959 para que abandonen Cuba. Pero hay una ley, que es la Ley de Ajuste Cubano, que fue creada en el 1966 y que inicialmente era un acta que se había hecho para poder darle un estatus migratorio legal a los cubanos que iban abandonando la isla en los primeros años de la revolución y que posteriormente se convierte en una ley porque el objetivo principal es: tenemos que ahogar a la isla. Si no podemos ahogarla políticamente, tenemos que ahogarla económicamente, tenemos que ahogar a su población, tenemos que ahogar a sus ciudadanos, tenemos que aniquilarlo, hacer que emigren, que huyan de ese país, por hambre, por necesidad, porque no aguantan más la situación social. Entonces, esto no se dice. Hay una ley, que la ley está del 1966 y que se sigue alentando. ¿Por qué están tan asustadas estas personas que quieren emigrar? Porque si las relaciones Cuba-Estados Unidos, que se anunciaron el pasado año, continúan como debe ser y como se anunció, hay muchas posibilidades de que esta ley se derogue. Al derogarse la ley, todos estos cubanos que tienen un privilegio en Estados Unidos al llegar, que no tienen ningún otro inmigrante del área de Centroamérica, lógicamente, es como se dice, como la pescadilla que se come la cola. Pues si derogan la ley, yo me quedo sin el privilegio. Sin embargo, al mismo tiempo, se está en estos momentos avasallando a toda la inmigración de Latinoamérica que llega a Estados Unidos. Es decir, que una vez más, la política hipócrita que tiene Estados Unidos en cuestiones de inmigración. Entonces, sin embargo, siempre se dice que de Cuba, que la ley migratoria cubana, que de Cuba no se podía salir. Ahora se la ha demostrado al mundo con todas las reformas que hemos hecho en la ley migratoria cubana, que es el mundo quien no da visa a los cubanos. Eso no se dice tampoco. No se dice que nuestra ley migratoria, además de todos los cambios que se han hecho y que se van a seguir haciendo en un futuro, que ojalá que sea así, actualmente están regresando a Cuba miles y miles de cubanos, que al final hemos venido al sueño dorado, nos hemos dado cuenta que no es tan dorado, que a veces tiene bastantes puntitos negros, como digo yo, y muchas personas se están regresando. Eso no lo dice ningún medio de comunicación. Entonces, realmente, yo con el respeto de todos los inmigrantes, pero hay cosas que se deberían más tener en cuenta en la famosa prensa de la contrainformación, como siempre yo digo. Y verdaderamente que suerte también para esos cubanos que al final van alcanzando sus objetivos, pero también un poco de mejor información de toda esa grande prensa que tratan de desacreditarnos.